Richard Kuklinski, el asesino a sueldo que delató a la mafia italoamericana. Historia real. Se ganó el apodo de Iceman, hombre de hielo, por su particular forma de matar a sus víctimas. En una parte de mi vida maté a la gente por nada, solo porque alguien me miraba mal lo mataba, acuchillaba, disparaba. La frialdad con la que Richard Kuklinski confesaba el motivo de todos aquellos crímenes se recogió en un documental tras ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Este asesino a sueldo que comenzó matando por placer sonreía pletóricamente a medida que su interlocutor iba profundizando sobre los homicidios. La falta de empatía para con sus víctimas y la forma en la que decidía asesinarlos le valió el apodo de Iceman, hombre de hielo. De hecho, hasta la mafia italoamericana, con la familia Gambino a la cabeza, llegó a contratarle por sus servicios. Sin embargo, un buen día este sicario decidió delatarles. Descendiente de inmigrantes polacos, Richard Kuklinski nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 11 de abril de 1935. La familia vivía en un barrio marginal de las afueras con toda la acritud y violencia que conllevaba la vida en la calle. Eran años durísimos. Las consecuencias del crack financiero de 1929 aún estaban muy presentes. A esto habría que sumarle el carácter del padre, Stanley Kuklinski, un hombre realmente rudo, violento, alcohólico y que maltrataba tanto a su mujer como a sus hijos. Los golpes eran la tónica habitual con que se resolvían los problemas en esa casa. Un punto de inflexión en la vida de Richard ocurrió cuando tan solo contaba con 5 años. Su padre llegó a casa con una de sus habituales y violentas cogorzas, gritando y dando puñetazos. La peor parte se la llevó el hermano mayor, Florian. Stanley le propinó tal puñetazo a su hijo que éste falleció en el acto. Ambos progenitores encubrieron el crimen, montando la escena sobre un supuesto y fatal accidente doméstico. El asesinato impactó sobremanera al pequeño, y lo hizo de tal forma que tuvo consecuencias demoledoras. Richard se convirtió en un niño encerrado en sí mismo, problemático con los estudios y con serias dificultades para relacionarse, también agravado por la dislexia que padecía. El pequeño se convirtió en el blanco de las iras y burlas de los pandilleros del barrio y del colegio. Las agresiones y humillaciones eran prácticamente a diario, tanto dentro como fuera de casa. Sentía como si todo el mundo le odiara. Pero pronto encontró con quien descargar toda aquella rabia e ira contenidas: los gatos del barrio. La población de meninos menguó y en muy poco tiempo dejaron de verse por el vecindario. Richard se dedicó a torturarlos y a estrangularlos mientras les miraba a los ojos, deleitándose con los estertores de la muerte. Como hemos visto con otros asesinos en serie, este factor es bastante común en todos ellos: la crueldad con los animales. Así, el muchacho se volvió mortal, como él mismo se describió. Pero fue a los 13 años cuando Richie llegó al límite. Tras llevarse una paliza por parte de una banda callejera, cuando llegó a casa el padre también la emprendió a golpes con él. Era su modo de enseñarle que no se podía dejar avasallar por nadie. Charlie Lane, el jefecillo que controlaba el barrio y la pesadilla de Richard, se convirtió en su único objetivo. Durante varios días, el muchacho estudió sus rutinas y se preparó para darle su merecido. Una madrugada esperó agazapado a que Charlie volviera a su casa en un sucio y solitario callejón. Allí, tras provocarlo y hacer que le atacara, Kuklinski le asestó un mortal golpe en la sien con una barra de hierro. El momento que tantas veces había soñado acababa de llegar. No paró de golpearle hasta que el cuerpo inerte de Lane se quedó tirado en un charco de sangre y sus sesos estuvieron esparcidos por el suelo. Había perdido la razón.
Solo quería golpearlo una y otra vez, cruzando la línea. Después ocultó el cuerpo en el maletero de un coche y se deshizo de él arrojándolo a una zona de marismas heladas. Previamente le arrancó los dientes y le cortó los dedos con un hacha para así hacer más complicada su identificación. Esa noche durmió feliz. Había cruzado la línea, estaba en el otro lado y eso lo hacía sentirse muy bien. Su siguiente víctima no se hizo esperar. Tras ganar una partida de billar, un joven del barrio empezó a insultarle. Al volver a casa advirtió que el matón se había quedado dormido dentro del coche y entonces decidió comprar gasolina. La vertió en el interior del vehículo y le arrojó una cerilla. Volvió a disfrutar con los gritos de dolor y pánico del muchacho entre llamas. Richard estaba creciendo por momentos. Ya no aguantaba más episodios violentos, ni hacia él ni hacia su familia. Y así se lo hizo saber a su padre cuando en otra ocasión volvió a pegar a su madre. Fue directamente por Stanley, le puso un revólver calibre 38 en la sien y le dijo: «Si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te arrojaré al río». El padre jamás volvió a aparecer en escena, aunque Kuklinski comentó con los años que si de algo se arrepentía, era de no haberle disparado esa noche. En 1960 conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus 3 hijos, Bárbara, que nunca supo a lo que realmente se dedicaba su marido. Por entonces traficaba con pornografía, que después revendía a la familia mafiosa de los Gambino. De la pornografía se pasó al cobro de deudas y de ahí al asesinato a sueldo. Al fin y al cabo su físico imponía. Richard era un hombre de casi 2 metros y su sola presencia inspiraba pavor. Ahí fue cuando el gángster Roy Medeo le vio potencial como sicario. Le hizo elegir una víctima al azar en un parque. Se trataba de un hombre que paseaba a su perro, seguirle y matarle. Kuklinski llevó su cometido a rajatabla y terminó disparando en la cabeza al desconocido. Cuando regresó ante el matón, este no dudó en darle más trabajo. Durante los siguientes 30 años, Richard asesinó de las formas más variadas. Cualquier cosa le servía, desde un martillo a un picahielos, pasando por cuchillos o pistolas. Todo utensilio podía ser un arma letal. Perfeccionó muchísimo el uso del cianuro, por ejemplo. Lo utilizó en numerosas ocasiones, ya que era difícil de detectar toxicológicamente y más cuando se utilizaba en aerosol. Aquel inhalador venenoso podía dejar knockout a un inocente viandante en apenas 15 segundos. Para deshacerse de los cuerpos también utilizaba métodos de lo más variados. Su favorito, colocar los cuerpos en un barril de aceite y arrojarlos a un lago. Otro era lanzar el cuerpo a una profunda grieta que tenía localizada en un terreno. El más vistoso consistía en situar el cadáver en una cueva minada de voraces ratas gigantes en Pensilvania. Aunque este sistema lo utilizó además con personas vivas, a las que por uno u otro motivo se les había asignado un sufrimiento extra antes de morir. A veces filmaba sus crímenes para que el cliente supiera del sufrimiento al que había sometido a su objetivo. El apodo de Iceman, hombre de hielo, le llegó por 2 vertientes. Una, por su más que demostrada frialdad para las ejecuciones. No dudaba, ni siquiera pestañeaba, no sentía la más mínima piedad por su víctima. La otra, por uno de sus mortales experimentos. Tuvo el cuerpo de una persona en un congelador durante 2 años antes de deshacerse de él. Aquello estuvo a punto de confundir a la policía, pero los forenses descubrieron restos de hielo en la autopsia y supieron que no acababa de morir. Al cuerpo solo le quedaban unas pocas horas para la descongelación total. Richard tenía un salario por crimen
que era de aproximadamente unos $50.000 por trabajo. La cifra podía ser mayor si la víctima tenía que recibir un tratamiento especial en lo que a sufrimiento se refiere. Pese a los asesinatos que cometía diariamente, su esposa declaró en el juicio que vivían como la típica familia americana: una casa lujosa, coche familiar y barbacoa los domingos. Lo que no contaba nadie era la violencia a la que se veía sometida. Pero Bárbara siempre le perdonaba y decía de él que era un hombre romántico y un estupendo padre para sus hijos. Tras su encarcelamiento, la esposa declaró que fue toda una conmoción enterarse del trabajo real de su marido, porque jamás hizo preguntas sobre sus viajes por razones laborales. Cuando Kuklinski entró en la cincuentena, se sentía agotado. Sus actos eran más despiadados y se volvió descuidado y confiado. Empezó a cometer errores. La policía comenzó a cercarlo tras quitar de la circulación a varios de sus socios por un asunto de atracos. El detective Kane de la policía de Nueva Jersey contactó con un amigo de Kuklinski y metieron como infiltrado al agente Dominique Polifrone. La excusa: contratar al gigantón para un trabajo. Todos los detalles fueron grabados y una vez ya reunidas todas las pruebas y testimonios, se produjo su detención. Fue en diciembre de 1986 y en 1988 el tribunal lo condenó a 2 cadenas perpetuas continuas por 5 asesinatos. Solo podría salir en libertad a partir de los 110 años. Durante los siguientes años, se hicieron 3 documentales y decenas de entrevistas sobre este brutal asesino en serie a sueldo. Una de las más destacadas, la realizada por el Dr. Park Dietz, psiquiatra y consultor del FBI, en julio de 2002. El experto en la mente humana visitó la prisión de máxima seguridad del estado de Trenton y durante 4 días pasó 14 horas con Kuklinski. Su objetivo: penetrar en su mente. A continuación, un breve extracto de su conversación con el criminal. Dr. Park Dietz: ¿se ve como un asesino? Richard Kuklinski: asesino. Suena tan exótico. Solo fui un sicario. Maté básicamente a como 100 hombres cuando era joven, antes de que conociera a nadie. Demasiado. En una parte de mi vida maté a la gente por nada. Solo porque alguien me miraba mal, lo mataba, acuchillaba, disparaba. ¿Prefería dispararle a la gente de cerca, personalmente? Definitivamente. Quería decirles, junto antes de que partieran, quería decirles adiós. Quería que me miraran directamente. Me acercaba más. Solo quería que vieran mi linda carita, que se la llevasen, que lo último que vieran fuese yo. Y si se llevan ese destello al más allá, a la eternidad o lo que sea que es, van a estar pensando en mí todo ese tiempo. Los miraba a los ojos, veía cómo se ponían blancos, los miraba morir. No solo disparaba y me iba. Vi la sorpresa, el impacto, ese blanco. Se fueron, y lo que veía después era mi reflejo, pero eso era todo. ¿Lugar favorito a disparar? Debajo de la barbilla. A lo largo de este documental emitido posteriormente por HBO, Kuklinski narraba sonriente y hasta sarcástico que le resultaba decepcionante no sentir nada al matar a alguien. De hecho, llegó a reconocer que lo único que le aportaba adrenalina era el sexo. De los cientos de asesinatos cometidos, hay uno del que se arrepintió soberanamente por lo sádico que fue. Justo cuando iba a liquidar a un hombre, éste empezó a rogar a Dios por su vida. Lo hizo suplicando y sollozando. Ante esta situación, Richard le dijo que le daba a Dios 30 minutos para que le salvara. Pasada la media hora, Iceman lo ejecutó. Aquello, incluso para el propio asesino,
fue del todo cruel. No estuvo bien, es algo que no debería haber hecho, se limitó a decir. Kuklinski falleció el 5 de marzo del 2006 a los 70 años. Según las autoridades, se debió a causas naturales, aunque para algunos expertos su muerte fue más que sospechosa. Por entonces, el hombre de hielo tenía que testificar contra el jefe de la familia Gambino, Salvatore Gravano. Pero sin su testimonio, el caso se vino totalmente abajo, con la posterior puesta en libertad del capo. Hasta ese momento, lo único que preocupaba a este eficaz cazador de seres humanos era su propia familia. Nunca sentí pena por las víctimas. Siento pena por lastimar a mi familia, lo único por lo que siento pena. No estoy buscando el perdón, ni me arrepiento.